Esta es la sesión del viernes 17 de abril. Vamos a continuar con el tema 3. Voy a empezar un poquito desde donde nos quedamos en la sesión pasada. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a ver el PowerPoint. Si nadie tiene más dudas, si nadie tiene más comentarios de la sesión anterior, entonces vamos a continuar, ¿no? Justo al final de la clase pasada empezamos a ver un poquito esta idea acerca de la demografía estática, ¿no? ¿Qué es la demografía estática? Y que dijimos que nos ayuda a referirnos a una población en un momento concreto del tiempo. Y, por ejemplo, el censo nos da mucha idea de los elementos de la demografía estática, ¿no? Cuántos individuos componen la población, quiénes son y, por ejemplo, cómo se distribuyen. A veces, por ejemplo, mapas podrían ser también parte de los elementos de demografía estática, mapas que nos dicen dónde está la población, cómo se distribuye la población y su dispersión, ¿no? Empezamos a revisar un par de indicadores la clase pasada. Dentro de estos indicadores revisamos la relación o índice de masculinidad o la razón de hombres-mujer, ¿no? Dijimos que era un indicador básico porque nos da cuenta de una serie de desequilibrios por sexo que se pueden tener en una población. Comentamos cómo además este índice puede ser variable a lo largo de las edades. Y recordamos aquel elemento que vimos en nuestro primer Zoom acerca que estábamos revisando sobre las fuentes de información, que cuando estábamos viendo que un indicador bastante básico era comparar, por ejemplo, en el registro de los nacimientos, cómo estos nacimientos se distribuían por sexo y que había una regularidad biológica. Esta regularidad biológica vamos a hablar varias veces también cuando veamos fecundidad, vamos a hablar de esta regularidad biológica, que es que siempre nacen más niños que niñas porque los niños tienen una tasa de mortalidad infantil, sobre todo cuando es inferior al año, mucho mayor que las mujeres. Entonces, la naturaleza, sabiamente, por eso hay una regularidad biológica donde hay más nacimientos masculinos como para prever la pérdida en los primeros años de los hombres. También existen estos otros que no los revisamos tanto, que es la proporción de masculinidad, que es parecida, que es el total de hombres entre el total de la población, ¿no? O el total de mujeres sobre el total de la población. Y normalmente nosotros esperaríamos que esto estuviera cerca del 50%. Normalmente, si ustedes saben, las mujeres siempre andan como por el 51, 52% de las poblaciones. Otro indicador importante y que lo vamos a volver a tomar en cuenta cuando veamos fecundidad es la relación niños-mujeres. Yo les comentaba un poquito como un primer acercamiento. Por favor, si me admiten al que está aquí queriendo entrar, porque yo ahorita tengo perdida esa pestaña. Yo lo admití. Uh-huh. Y que me parece naranjita todavía. Entonces, cuando veamos fecundidad, vamos a ver que es bien importante la relación entre el número de mujeres en edad reproductiva, que normalmente se pone entre 15 y 49 años, aunque nosotros sabemos que, por ejemplo, tristemente hay niñas que son madres a una edad menor de 15 años, pero bueno, digamos que tradicionalmente se estudia la fecundidad entre 15 y 49 años y la relación que tienen con los niños. Esta relación es sumamente importante porque luego nosotros vamos a revisar a partir de esa relación que podemos acercarnos a algunos indicadores de fecundidad.
porque en una población donde hayan muchísimos niños con respecto a pocas mujeres en edad reproductiva, pues nos está hablando de un país donde esta relación, si hay, no sé, 3 niños por cada mujer, o sea, nos está diciendo que en esa población pues hay una alta fecundidad. Entre mayor sea esta relación, vamos a poder decir de que los niveles de fecundidad son muy altos, ¿no? Si hay más de 3 niños, 4 niños por mujer en edad reproductiva. Y normalmente los niños, ya lo vamos a calcular más adelante en una pequeña guía y en una pequeña cápsula, vamos a ver de que estos niños los vamos a calcular entre 0 y 5 años, ¿no? Por lo general. A ver, veamos ahí que se pueda integrar la compañera antes de cambiar de diapositiva, ¿no? Para que... Ahí está. Bueno, bienvenida. Como les decía en la clase pasada, aquí teníamos la razón de hombre-mujer para ejemplificar, y yo aquí tomaba el caso de mi país, porque, no solo porque me cae bien por ser mi país, sino porque es un país que tiene un desequilibrio por sexo bien terrible, por los procesos de migración y de violencia que han existido desde los años 80, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que esta razón, que a veces se puede escribir por cada cientos o en unidades, dependiendo de cómo ustedes se sientan más cómodos interpretando, hay gente que se siente más cómodo diciendo hay 90 hombres por cada 100 mujeres, que decir hay 0.7 hombres por cada mujer. A lo mejor hay personas que eso del fraccionario, pues como que no mucho, y entonces van a preferir multiplicarlo por 100 y se puede, ¿no? Entonces, yo les comentaba también en la clase pasada el gran proceso de desigualdad por sexos y que este desequilibrio va aumentando en el tiempo, ¿no? Porque hay una sobremortalidad masculina por la violencia y también hay una salida de la población en edad reproductiva que migra, ¿no? Y también les ponía este caso de que además se les volvía a poner en la guía, como para que quede muy claro, porque pues es una imagen que proviene de datos que están muy cercanos a ustedes. Tenemos la República Mexicana, la Ciudad de México, tenemos Iztapalapa y Milpa Alta. Iztapalapa, como ustedes saben, es uno de los municipios más grandes en la Ciudad de México. Casi el 20% de la población de la ciudad se concentra en esta delegación. Bueno, hoy se llaman alcaldías, ¿no? Entonces, es una delegación que además es de las más pobres en la Ciudad de México, entonces tiene una dinámica particular. Y Milpa Alta, ustedes saben que es casi, o sea, es como la delegación más rural que existe en México, en la Ciudad de México. Entonces, si ustedes ven, por eso hay como menos esto de que cuando nosotros decíamos que cuando la gente está muy envejecida, el desequilibrio es mayor, y esto vemos que es menor en estas dos delegaciones que con respecto a la Ciudad de México. Entonces son estas pequeñas cosas que ustedes tienen que retomar en la guía cuando se les dice que interpreten el gráfico, ¿no? En el gráfico está en la guía para que empieza ahorita. Todavía no la van a poder terminar porque no hemos terminado de ver, nos hace falta la demografía que no es estática, así que tiene que ver cuando la población se mueve, que es cuando vamos a calcular tasas de crecimiento. Entonces hay una parte de la guía que es de eso y hay otra parte que sí es de demografía estática, donde viene esto y viene también una pirámide, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy con detenimiento. Vamos a ver lo de las pirámides y la próxima semana, ahí por alrededor del lunes, se les va a enviar una pequeña cápsula que explica cómo se hace una pirámide en Excel, ¿no? Y también, no de manera obligatoria, se va a explicar un poquito el código que ya está en RStudio acerca del COVID y que da cuenta de cómo se hacen las pirámides que le voy a mostrar a continuación.
Esta es la pirámide que yo les había enseñado el viernes pasado, de los casos confirmados de coronavirus en México. Y entonces yo les comentaba que pues una pirámide es un doble histograma. Para los que no se acuerdan de sus clases de estadística, el histograma es una representación gráfica donde se establecen intervalos y las barras representan o ya sea la frecuencia o la frecuencia relativa de los casos, ¿no? Y entonces este se dice que es un doble histograma porque si ustedes movieran a su si lo movieran de esta manera, ¿no? Tendrían un histograma, ¿no? Tienen la parte aquí, por ejemplo, si hicieran caso omiso de la parte roja, pues ahí ya se ve como un histograma, ¿no? Entonces, para poder ver a los dos de manera al mismo tiempo y compararlos claramente, podemos hacer otro histograma para la otra parte de la población. Normalmente, ¿no? Una pirámide de población siempre va a tener a los hombres a la izquierda y a las mujeres a la derecha. Puede ser, eso es independiente, pero siempre va a tener dos grupos, ¿no? Hay pirámides que no son por sexo, ¿no? Yo vi, por ejemplo, una pirámide que me hablaba de las edades de propietarios y de personas que alquilaban su vivienda, por ejemplo, ¿no? Y entonces podemos aquí con una pirámide comparar dos grandes grupos, siempre y cuando estos dos grupos sean mutuamente excluyentes, ¿no? Y vamos a tener en el eje de la T los intervalos. Estos intervalos son semicerrados, ¿no? Entonces, esas son las características. Normalmente nosotros vamos de 5 en 5, ¿no? Pero también existen pirámides que son de lo que nosotros llamamos edades simples. Estas edades que van de 5 en 5, nosotros les llamamos edades quinquenales. Bueno, este es el gráfico del viernes pasado y hoy hace un ratito lo actualicé y entonces este es el gráfico según los casos hasta el día de ayer. Ustedes saben que los casos los publican a las 7 de la noche, entonces como yo bajé la información ahorita en la mañana, pues están los casos hasta el día de ayer. Si ustedes ven, ha habido ligeros cambios en una semana de cómo se distribuyen los casos por sexo. Digamos, en términos generales, no ha cambiado el hecho de que existen más casos entre los hombres que las mujeres. Si ustedes ven acá, el valor máximo de mujeres para cada grupo quinquenal llega hasta 310 y para hombres 460. Esto es probablemente porque ustedes saben de que esto, al ser un virus contagioso, implica que va a afectar mucho más a la gente que se expone al riesgo, ¿no? ¿Y quiénes son los que se exponen más al riesgo? Se exponen más al riesgo las personas que salen a trabajar, ¿no? Eso es una cuestión, ¿no? Y si ustedes ven, ha habido un ligero aumento de estos grupos, que aquí había como un pequeño hoyo de las mujeres, hoy ese hoyo se ha cerrado. Y esta pirámide entonces va a ir cambiando a lo largo de todo el ciclo epidemiológico. Entonces, si ustedes ven, aquí yo sí la construí del 95 al 100, ¿no? Estos son datos que obtuve con el código que está en RStudio Cloud, que ya voy a hacer una pequeña cápsula comentando cómo se hizo y a quién le debemos esos datos también, porque no es que yo los haya sacado. Pero también, a lo mejor si nos queda chancecito, vamos a poder también revisar los datos abiertos que se publicaron esta semana. Eso sí, si a cualquiera de ustedes esto le genera ansiedad, le genera algún proceso que ustedes dicen, no, no quiero saber ya más de la enfermedad, lo detenemos cuando ustedes quieran. Tenemos tantos ejemplos, pero me parece interesante que lo hagamos con algo que lo estamos viviendo y que podemos ver y acercarnos un poco más a la realidad. No sé si alguno quisiera comentar algo de esta pirámide, antes de pasar directamente a lo que significan las pirámides, si alguien quiere
comentar algo, si tiene alguna duda, si tiene algún miedo acerca de estos datos, nos pueden mandar ahí un mensajito en el chat y con gusto los profesores adjuntos me van a leer el chat porque no alcanzo a leerlo. Entonces, nos avisan ahí. No sé si hay alguna duda. ¿No? Parece ser que no. Ah, no, por el momento no. Gracias. No. Perfecto. Entonces, acá, viendo la pirámide, quiero que veamos un par de cosas. Yo les dije acá que, que les decía, es la gente que se expone al riesgo que sale a trabajar, ¿no? Normalmente nosotros vamos, y aquí con la pirámide va a quedar bastante claro, normalmente este grupo, no, voy a volverlo a poner. Estos primeros 3 grupos quinquenales, nosotros les llamamos, estos de aquí, nosotros les llamamos dependientes. Ay. No me mejora mi caligrafía. No, esos son los dependientes, ¿no? Se llaman, estos son los dependientes que están menores, digamos, por ser menor de edad. Son personas que nosotros decimos que no están en una edad productiva. Luego nosotros vamos a decir que de los 15 hasta los 64 años, ustedes ven acá. Ah, no, también ¿verdad? Esto de acá. Estos son los no dependientes, porque lo que asumimos es que son personas en una edad que pueden salir a trabajar, que digamos que son personas autónomas, y otro grupo de dependientes va a estar de los 65 pues hasta la edad máxima que puedan vivir. Hay todo un artículo de cómo han aumentado los centenarios en México, o sea que cada vez hay más personas que llegan a más de 100 años. Entonces, si ustedes, las personas que tienen 65 años y más, se consideran también dependientes, pero digamos por una razón diferente, ¿no? Y entonces con esto nosotros podemos decir que estas personas, digamos, están en función de estas otras, ¿no? En una población donde nosotros tengamos muchísimos dependientes y pocas personas en edad productiva, pues va a haber una presión en esa población porque las personas en edad productiva son las que generan riqueza, generan productos, generan servicios, y no estoy hablando solamente de salir a trabajar en el mercado, sino que son las personas que cuidan, si son mujeres, son las personas que cuidan, ¿no? Entonces, normalmente a nosotros nos va a interesar cuál es esta relación entre los dependientes y los no dependientes, ¿no? Y eso se llama relación de dependencia, que es el cociente de los que consideramos económicamente dependientes, que son las personas que están entre 0 y 14 años y las personas de 65 años y más y los no dependientes. Muchas veces separamos esos dos rubros y hacemos dos tasas de dependencia para saber de qué lado es que viene la presión, ¿no? Y nosotros vamos a decir, esto es algo que probablemente ustedes han oído hablar en los medios, hablar en alguna reunión, en alguna charla, de que se habla del bono demográfico, ¿no? El bono demográfico se considera un fenómeno donde nosotros tenemos mucha población en edad a trabajar y, supera con creces la población dependiente. Y eso nos da a nosotros la idea de que si una población está pasando por el bono demográfico, hay una ventana de oportunidad, ¿no? La idea de bono, hay algunas personas que la han criticado porque asumen de que por existir a esta población excedente, automáticamente se convierte en riqueza.
hay muchas críticas a la idea del bono, ¿no? Ordorica, el profesor del Colegio de México, hizo un artículo en que decía que, bueno, ¿será un bono o será un pagaré? Porque él decía que el bono es algo que te da una ganancia en el futuro, que está muy bien, pero él decía, es un pagaré porque si no invertimos cuando hay más población en trabajar, luego lo vamos a tener que pagar con creces en el futuro. Imagínense, por ejemplo, en México y en otros países de América Latina tenemos este problema donde tenemos que sí, hay mucha gente en edad de trabajar, pero están con malos trabajos, no pueden acceder a pensiones, no pueden ahorrar, ¿no? Y entonces cuando toda esta gente se vuelva anciana, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces se les va a subir una lectura muy específica del bono demográfico que nos gustaría que leyeran para que sean también críticos. Hay otras personas que en lugar de decir bono o pagaré, les gusta decir activo demográfico, porque el activo es algo que puede generar ganancias, o sea, es como más potencial, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta esto también, otro indicador básico va a ser la proporción de activos. Si ustedes reconocen esto, esta letra viene de Belty, ¿no? Del capítulo 3 de Belty. Ahí están los indicadores muy claros de Belty. La proporción de activos, entonces, es la cantidad de personas en edad activa, es decir, entre los 15 y 64 años, sobre el total de la población. Representa una idea gruesa del peso que tiene la fuerza de trabajo potencial en una población concreta, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de fuerza de trabajo potencial o de cosa económica. Hoy en día también se asume que el trabajo no remunerado de las mujeres en edad reproductiva también es muy importante. Y otro gran indicador que también está en Belty es la relación de reemplazo. Más o menos nos dice cuántos van entrando a la edad productiva y cuántos van saliendo. Entonces vamos a hacer un cociente entre la gente de 15 y 19 años y de 60 a 64, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. Entonces eso nos da la idea de cuánta gente va entrando a la parte activa y cuánta gente está por salir, ¿no? Y entonces eso nos ilustra el incremento de la edad activa. Si tenemos más gente que sale que de la que entra, eso significa que en el largo plazo, pues esta población va a ir disminuyendo. Si es lo contrario, entonces nos podemos imaginar que si tenemos muchas más entradas que salidas, entonces nos imaginamos de que va a haber una situación de crecimiento de la población activa, ¿no? Y entonces, bueno, las pirámides. Hoy sí nos vamos a concentrar en las pirámides y hablar muchísimo más de estas pirámides. Como ya les comentaba, es un histograma doble de la población que vamos a poder hacer las pirámides tanto mostrando la frecuencia de por ejemplo, la cantidad, las pirámides que yo les mostré de los casos de coronavirus confirmados hasta el día de ayer y hasta la semana pasada, eran unas pirámides que tenían el número de casos, no la proporción de cada grupo dentro del total de casos, ¿no? Se pueden hacer de las dos maneras y vamos a hablar cuando una es más útil que la otra. Y ustedes saben que que nosotros estamos graficando una variable numérica en forma de barras. Nuestra variable numérica es la edad, ¿sí? La edad, y esa edad se establece en intervalos, ¿sí? Cuando nosotros revisamos una pirámide, vamos a revisar al menos 3 elementos básicos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Vamos a revisar la forma, la simetría y puntos de inflexión. Esas son las 3 cosas que se van a revisar, ¿no? Entonces, esto, vamos, por ejemplo, de acuerdo
a cómo se vea esa pirámide, nosotros podemos, a pesar de que esta es una herramienta que se considera de demografía estática, pero si ustedes se acuerdan de esa primera presentación que tuvimos para la clase en la que yo les dije, les puse la pirámide del Salvador, y les dije, bueno, ahorita como para que sea un preview, les voy a poner la pirámide del Salvador, luego nos vamos a pasar haciendo pirámides sobre México y otros países. ¿Se acuerdan que yo les dije que, bueno, que la gran dualidad de los estudios de población es que toda población es función de su misma historia? Y entonces, a pesar de que nosotros estemos viendo una foto de la población, en esa foto de la población está la historia de la población. Y entonces nosotros podemos pensar cómo está creciendo esa población. Y yo sé que esto puede ser complicado porque estamos en demografía estática y ahorita estoy hablando de crecimiento. Y entonces, ¿esto cómo es? Yo puedo pensar que una población está creciendo rápidamente si contiene altos porcentajes de personas en edades menores. Es decir, que en efecto se vea como una pirámide, ¿no? ¿Sí? De crecimiento lento se va a reflejar una pirámide que contiene una proporción más pequeña de la población en edades menores. Entonces, a lo mejor se va a ver un poquito así mi pirámide. Lo que decimos en forma de cebolla, ¿no? O de crecimiento nulo o negativo, que nulo sería una pirámide que no es pirámide, sino que es lo que nosotros pensamos poblaciones estables. Eso sería crecimiento nulo. Y crecimiento negativo sería una pirámide inversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que cada vez van naciendo menos personas y por eso hay cada vez menos personas menores, ¿no? No se preocupen que esto lo voy a volver a repetir. Esta es una pirámide, eso es en cuanto a la forma. En cuanto a los puntos de inflexión, miren esta pirámide que lo saqué de un texto que también está en la bibliografía, que es se llama Guía Rápida para Indicadores Demográficos, algo así se llama. Esta imagen la saqué de ahí. Si ustedes ven, esta pirámide no es de grupos quinquenales, sino que cada barrita es un año, ¿sí? Entonces tenemos aquí que cada barrita es un año. Y esto puede ser útil para ver mucho más claramente algunos puntos de inflexión que a veces tienen que ver con años muy específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la pirámide de población, que es un poco vieja, para el año 1995 de la población japonesa. Entonces, si ustedes ven aquí en la pirámide de población, las personas que tienen 100 años nacieron hace 100 años, ¿no? Entonces aquí estaríamos pensando que hay gente que nació en 1985, en 1895, hace un siglo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces nosotros podemos ir viendo algunos puntos de inflexión que digamos, o sea, nosotros pensaríamos que si hay una población que va evolucionando, su evolución sería como bastante suave, ¿no? Entre los grupos de edad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos algo que no parece tan suave o que es un poco disruptivo, decimos que es un punto de inflexión, ¿no? Por ejemplo, acá nos señalan un par de cosas, ¿no? Si ustedes ven, acá hay muchas más mujeres, ¿no? Y las mujeres están un poco más acá, igual aquí tienen un hoyito, pero si ustedes ven acá, es todavía mucho más claro en los hombres, este punto de inflexión, ¿no? Aquí. Y entonces ahí nos dicen, mire, es que esta gente que en este momento tiene entre 82 y 70 años, fueron las personas que eran jóvenes durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces estamos viendo la mortalidad de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si ustedes ven, esto afecta un poquito más del lado de los hombres que de las mujeres, porque en las guerras hay mucha sobremortalidad masculina que femenina, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien ha dicho algo en el chat? No, se inició un micrófono sin querer, supongo. Ahorita que lo apaguen. Perfecto.
Entonces, vamos a ir buscando esas cosas donde no se ven. Miren, aquí también hay otro punto de inflexión y aquí otro punto, que se afecta en ambos lados de las pirámides, ¿no? Hay puntos de inflexión entonces que pueden afectar de un solo lado y hay otros que pueden afectar a ambos lados cuando es una situación generalizada. Entonces ahí dice incidente sino-japonés, que es una reducción en la tasa de nacimientos a finales de la Segunda Guerra. Este es el incidente sino-japonés, y esto es una reducción en la tasa de nacimientos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso yo les decía que es bien útil siempre cuando yo estoy leyendo las pirámides tener conocimiento claro de la historia de un país, ¿no? Porque entonces eso nos puede ayudar a decir, bueno, muchas veces cuando hacemos este tipo de pirámides decimos, a lo mejor es un error de los datos, ¿no? De aquello que les dije, bueno, si ustedes hacen esto sin suavizar, sin hacer ninguna corrección, les van a salir que hay esto de la corrección de la atracción por los números y les van a salir más en los 50 y en los 60. Entonces, eso puede ser una cuestión que tenga que ver con la digitación, con los datos, con el propio levantamiento. Pero cuando nosotros ya tenemos información y vemos estas cosas tan disruptivas y tenemos la información, entonces podemos explicar por qué están esos puntos de inflexión ahí. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, esto de repente crece un montón, ¿no? Y esto es porque en 1995 las personas que tenían 50 años, ¿no? Eran los que nacieron justo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es la explosión de los nacimientos de posguerra, que es lo que se conoce también como el baby boom. Entonces, si ustedes ven, ya luego esto fue decreciendo, ¿no? Y aquí hay otra cuestión acerca de, bueno, algunos japoneses, ustedes saben que como llevan otro conteo, hay personas que dicen es que es de mala suerte tener hijos en ciertas cosas y no lo tienen, ¿no? Luego dice que aquí hubo otra segunda explosión de nacimientos, ¿no? Hubo un segundo baby boom, ¿no? Que debe estar muy bien documentado. Y luego también empieza a decaer, ¿no? La población. Entonces, ustedes ven, o sea, incluso a lo largo de una pirámide, nosotros decimos, bueno, es que aquí, mire, sí tenía cara de pirámide, ¿no? Aquí de repente bajó, y aquí, entonces podemos tener estas diferentes formas en las pirámides que son muy ilustrativas acerca de lo que estamos viendo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Nadie tiene ninguna duda? Ya me voy a dar cuenta entonces en la próxima guía donde les pido que describan una pirámide. Entonces, digamos que esa es una población bastante particular. Nosotros también vamos a tener pirámides, por ejemplo, esta es una pirámide de crecimiento rápido, que tiene en realidad la forma de lo que nosotros pensábamos de pirámide. Y entonces, yo aquí un poco el ejercicio que yo les decía era pensar que en una pirámide nosotros vamos colocando a la población, pero que esta población se relaciona directamente con un año de nacimiento, ¿no? Y eso nos puede ayudar a pensar qué edad tenían algunas personas cuando hay algún punto de inflexión, ¿no? Entonces, a algunas personas les es muy útil colocar también este otro eje, ¿no? Porque esta es una pirámide también de 1995, entonces los que tenían entre 0 y 4 años en 1995 nacieron entre 1994 y 1990, ¿no? Entonces, esta es una población que se llama de crecimiento rápido, porque si ustedes ven, van naciendo cada vez más personas más jóvenes, ¿no? Entonces, aquí hay más niños que los niños de 5 a 9 y así, ¿no? Entonces, esta forma se llama de crecimiento rápido. Esto es lo que nosotros pensamos de crecimiento lento, ¿no? Donde la base ya está disminuyendo, ¿no? ¿Sí? Eso es un crecimiento lento. Y esta es una de crecimiento nulo. Ustedes ven la base es todavía aún más pequeña y se va acercando
la de crecimiento nulo o se va a ir pareciendo cada vez más a un rectángulo más que a una pirámide, ¿sí? Y el crecimiento negativo cada vez se va a ir pareciendo a una pirámide más inversa, porque cada vez hay menos población en las últimas edades. La gente está teniendo menos hijos, nacen menos personas, entonces cada vez su base se va a ir haciendo más chiquita. ¿Tengo alguna duda en el chat? No. No. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? No. Mi vecino ya puso las salsas, no sé si lo alcanzan a oír. Esta es la pirámide del mundo en 2017, ¿no? Y aquí vamos a ver las pirámides de varios países. Quiero ver si puedo mover esto. Ahí está. Si ustedes ven, aquí van cambiando los países. Pakistán, si ustedes ven, todavía tiene acá. Nigeria, en 2017, todavía la tiene. Bangladesh ya va disminuyendo. La Federación Rusa es súper loca, la de México, y esta es la del mundo, ¿no? Vamos a ir viendo un par de pirámides. Estas es, creo que es Iztapalapa. Sí, esto es Iztapalapa. Son las pirámides proyectadas para el 2015 hasta el 2030 de Iztapalapa, ¿no? Y aquí le pongo pirámides sin cerrar, ¿no? Ustedes van a ver que yo, por ejemplo, la gráfica que les puse de los casos estaba hasta 100, ¿no? Y eran grupos quinquenales. Aquí cierro este grupo como 65 años y más. A veces, por el tipo de fuente que tengamos, por ejemplo, esto yo lo hice con las proyecciones de CONAPO para municipios, no me desglosa más allá del 65 años y más. Y a veces es una población tan chiquita que nosotros las agrupamos. Entonces, esta pirámide yo no la cerré. ¿Qué es cerrar la pirámide? Normalmente cuando yo tengo un intervalo, cada barrita representa un mismo ancho en el intervalo. Aquí van 5 años, aquí van otros 5 años, otros 5 años, 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 5. Y de repente aquí 65 y más, hay como 20 años, ¿no? Y está la barrita, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos así. A mí a veces me han dicho que la cierre, a veces me las han mandado a descerrar. Cuando nosotros cerramos una pirámide, es que yo digo, bueno, yo asumo que la gente se murió a los 100 años, ¿no? Y yo debería de dividir esta cantidad, porque aquí sería un poco engañoso, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta de una de las críticas que se les hacía cuando presentaban los casos de coronavirus, que les decían que ponían 65 años y más, y entonces muchos estábamos pidiendo que los desglosaran, porque esa barrita valía lo mismo para los de 65 y más que para el resto de grupos quinquenales. Entonces, acá realmente deberíamos de dividir para que esta barrita fuera comparable, si aquí en realidad no hay más de 20 años, hay de ser como 35, ¿no? Entonces yo tendría que dividir ese valor por el número de quinquenios que estoy asumiendo, ¿no? Y esto lo vamos a ver mucho mejor en la cápsula, pero sí se los quería mencionar y que normalmente cuando no cerramos pirámides se ven estas cosas muy feas de 65 años y más que no son tan comparables. Pero en este caso, a mí me interesaba mucho que se observara la población que tenía 65 años y más. Yo no tenía capacidad de desglosarla, que hubiera sido lo ideal, porque las poblaciones presentaban los datos como de 65 años y más. ¿Tengo alguna duda en el chat? ¿Me ayudas a leerla, Ale o Iván? Sí, dice, entonces una pirámide sin cerrar no nos sirve para un análisis. Es lo que yo les decía. En este caso, yo la dejé sin cerrar. Esta es una pirámide que yo utilicé en un trabajo. La dejé sin cerrar justo porque mi población objetivo eran las personas de 65 años y más. Y yo lo que quería evidenciar es que
esa población iba creciendo en el tiempo, ¿no? ¿Sí? A lo largo del tiempo. Entonces, pero ustedes tienen que dejar claro cuando la cierran y cuando no la cierran, que está cerrada o no está cerrada la pirámide, ¿no? No es que no nos sirva, pero puede ser engañoso y dependerá del objetivo. Yo en este caso necesitaba y quería evidenciar que el volumen de esa población iba aumentando, ¿no? Entonces decidí no cerrarla. Pero en general nosotros quisiéramos cerrarla, ¿no? Diciendo, bueno, o sea, si esa barrita debería de ser de 5 años, pero yo aquí le estoy metiendo 35 años. Entonces debería de dividir toda la población que está entre el número de quinquenios y decir, yo asumo que la gente llega hasta 100 años, ¿no? Que es más o menos donde cerramos a las pirámides. Entonces aquí, en lugar de esta barrita, o sea, todas las demás son barritas quinquenales y esta barrita es de 35 años. Claro que va a tener más casos, ¿no? Pero es difícil a veces para algunas personas. A mí en un artículo me mandaron a descerrar la pirámide. Me dijeron, no, eso no, para nuestra revista creemos que no lo van a entender. Entonces yo dije, bueno, muchas gracias, sí, la descierro con gusto, ¿no? Si usted piensa que sus lectores no van a entender ese procedimiento, pues la verdad es que no cambia tantísimo lo que yo quería decir. Con gusto la descerré, ¿no? Ana, Hay ¿Sí? otra pregunta. dice Lili, sí, bueno, si quieres leerla tú. No, tú. Bueno, dice, ¿qué objetivos se prestan para dejar una pirámide sin cerrar? Pues como yo les comentaba, ¿no? Que puede ser un objetivo, como en el caso de esta revista que me dijeron, de cierre la pirámide porque no entendemos, ¿no? Que digamos que sí es un proceso que no todo el mundo está acostumbrado a pensar, cada uno de estos intervalos debería de tener el mismo ancho, ¿no? Por ejemplo, es algo que la gente no está acostumbrada a pensar, ¿no? Nosotros en demografía y en estadística probablemente sí decimos, o sea, no tiene sentido que aquí esto sea de 35 años y el resto vienen de 5 años, ¿no? Claro que aquí va a tener más, me van a decir, con mucho gusto, ¿no? Y, y el otro es que pueda ser de que yo lo que quiero evidenciar es que esa es la población que está creciendo. Si ustedes ven cómo sí se ve que esto va siendo cada vez más delgadito y esto, pues todos van pasando para ese grupo, ¿no? Un poquito como la idea que nos querían hacer ver, o que en las conferencias de las 7 de la noche, la idea de agruparnos en 65 años y más, siempre refería a decirnos, es que ahí se están concentrando los casos y ahí están creciendo, ¿no? Entonces, como todo en la vida que hacemos de investigación, tenemos que considerar los objetivos, la manera en cómo nos vamos a comunicar con el resto de personas, si van a entender lo que hice, si les va a parecer más engañoso que yo cierre la pirámide o que no la cierre. Imagínense si hubieran cerrado la barra en el caso, y entonces, y que dijeran, pero ¿por qué lo dividió? Me está quitando casos, ¿por qué está quitando casos confirmados? Hubiera sido un show, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí los dejaban como en un solo grupo, ¿no? Pero sí hay que comentar, ¿no? Que ahí está el grupo de 65 y poner cuál es el mínimo, cuál es el máximo, o sea, que hacer ver que ese último grupo normalmente o sea, no tiene como las mismas categorías que las otras, o sea, que no tiene el mismo ancho en las categorías que el resto, ¿no? Entonces ahí hay muchas más personas de más edades y es un grupo mucho más heterogéneo, ¿no? Entonces, dejamos bien claro, dicho eso, de por qué de repente se nos vuelve esto acá, ¿no? Y también va a depender de los objetivos de su investigación. No sé si quedó claro con esto. Les comento que, que poca gente cierra ya las pirámides. Ahí hay una duda. No. No, No. que sí quedó claro. Perfecto. Ahí está. Entonces, en resumen, ¿no? Nosotros también más adelante vamos a ir viendo cosas acerca de la transición demográfica y demás elementos, ¿no? Entonces, con la forma, así como para resumir aquí una tablita, pensamos que esta, ustedes también la van a encontrar
en otros libros de texto como una pirámide pretransicional y expansiva, donde hay mucha población joven, hay alta fecundidad y mortalidad, ¿no? Una transicional estable, que muchas veces está acompañada por ligeras disminuciones en los grupos más bajos, que va a ser población más madura, donde hay un menor nivel de fecundidad y mortalidad, donde la población crece. Y la post-transicional y restrictiva, donde la población está envejecida, no hay reemplazo y se reproduce negativamente. En simetría, entonces nosotros, ¿qué vamos a buscar? En una pirámide simétrica evidencia que no hay diferencias por sexos en los fenómenos demográficos. ¿Y cuáles son los fenómenos demográficos que nosotros vamos a poder evidenciar muy bien? Va a ser mortalidad y migración, porque son los eventos que implican salida de población, ¿no? Porque acuérdense que acá nosotros tenemos... Ahí alguien se salió. Tenemos la cantidad de personas que están en una población. Entonces, ¿por qué pueden haber esas asimetrías? Porque gente se ha ido, que ha migrado, ¿no? En este caso incluso sería emigración, o bien se murió, ¿no? Si existe asimetría, entonces significa que estos eventos están afectando de manera diferencial al sexo. Y muchas veces nosotros, para darle más fuerza a lo que nosotros observamos en la pirámide, construimos el índice de masculinidad por grupos quinquenales. Eso es otra práctica que se suele hacer muy comúnmente, porque eso nos permite ver en qué grupos quinquenales es donde la simetría es más grande, y eso que nosotros estamos viendo en la pirámide, pues lo podemos ver con la razón y decir, bueno, es que mire, es que incluso en este grupo hay 7 hombres por cada 10 mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso nos va a dar cuenta de eso. Y vamos a buscar los puntos de inflexión, ¿no? Se buscan diferenciales por edad y esto va a evidenciar eventos, hechos sociales que significan o entradas o salidas. Por ejemplo, los puntos de inflexión, como yo les decía, algunos pueden ser por sexo y otros por edad, pero eso significa que hay partes históricas que afectaron más a un sexo que el otro. Y los puntos de inflexión, digamos, nos van a estar mostrando sobre todo diferenciales en edad que se pueden traducir en diferenciales generacionales, ¿no? Porque podemos escribir esas edades en términos de nacimientos, ¿no? Como veíamos en una pirámide. Entonces, digamos que la forma nos va a hablar del crecimiento, la simetría nos va a hablar de los equilibrios por sexo, digamos, nos va a evidenciar cosas por sexo, y los puntos de inflexión nos va a mostrar diferencias a lo largo de las edades. No sé si alguno tiene alguna duda. Vamos a ver. Entonces aquí les voy a poner estos, y miren, aquí les puse 2 videitos ahí de gente haciendo piramiditas. No los vamos a ver ahorita, pero les dejé 2 ligas ahí. 2 ligas de gente que explica también esto, por si se aburren de verme a mí en el Zoom y quieren ver a alguien más. Entonces, ahí está, miren, ahí está un grafiquito. Muy bonito. Ahí está. Entonces, estuve viendo varios y estos fueron mis favoritos, ¿no? ¿Todo quedó bien? ¿Claro hasta ahí? Sí. Perfecto. Vamos a hablar hoy de otro proceso que es muy claro en ¿Oyen a mis vecinos ustedes? Sí.
Ay, Dios mío. Ah, bueno, saludos a los vecinos, que se nota que es viernes. Vamos a revisar otro concepto fundamental en la demografía, que ese es el concepto de cohorte ficticio, ¿no? Muchas veces nosotros a lo largo de muchas mediciones vamos a establecer el concepto de cohorte ficticio. Si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo hablamos de dos conceptos fundamentales en la estadística, que uno era el calendario, que es cómo se distribuyen los eventos demográficos a lo largo de las edades en una población. Eso se llama efecto calendario, ¿no? Hay cosas que tienen efectos calendarios muy claras, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, pues la fecundidad, ¿no? Obviamente hay un proceso en el cual las mujeres a cierta edad tienen más hijos que en otro, ¿no? Y eso es un efecto calendario porque varía a lo largo de las edades. Y el otro concepto que nosotros veíamos es el concepto de intensidad, que decíamos es cómo afecta a un evento demográfico a toda la población, a toda una generación que yo estoy estudiando. Entonces, rara vez nosotros tenemos información que sea completamente longitudinal, es decir, que yo vaya siguiendo a todas las personas desde que nacieron hasta que se mueren. Imagínense, pues, que, por ejemplo, en estas pirámides que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, o sea, para yo ver que estudiar a toda esta población, por ejemplo, o sea, yo en 1995 todavía tenía gente viva que nació en 1915. Entonces, claro, yo con mucha paciencia me podría esperar 100 años a que la generación se haya terminado y saber cómo afectó ese fenómeno demográfico a toda la generación desde su nacimiento hasta su extinción. Entonces, es bastante complicado que nosotros podamos tener entonces medidas de intensidad, ¿no? Que cómo vamos a medir cómo está afectando a una generación o cómo afectaría a una generación todo un fenómeno demográfico, ¿no? Es con qué intensidad está viviendo la mortalidad una generación. Es muy difícil de establecerlo. Entonces, más bien lo que nosotros hacemos es asumir un supuesto, ¿no? Acuérdense que la demografía tiene mucho bagaje matemático y estadístico y por lo tanto funciona en base a modelos y en base a supuestos. Y el supuesto que nosotros tenemos es el supuesto de cohorte ficticia o cohorte sintética, ¿sí? Y entonces, ¿qué asumimos nosotros con la cohorte ficticia o la cohorte sintética? Es que hay una cohorte donde los observados de manera transversal simulan una cohorte. Es una cohorte, o sea, que si yo me imagino a toda la gente que vive durante un periodo o en un momento establecido, yo asumo que todos son parte de una generación. Es decir, ustedes son parte de mi generación y yo sé los vecinos. Y sus papás, mis papás, todos somos parte de una generación porque somos parte de una población en un momento en el tiempo y nos asumimos entonces como parte de una generación. Entonces, yo lo que asumo es que en esta cohorte, que en realidad no existe meramente, es una cohorte ficticia que a mí me sirve para medir intensidad de fenómenos demográficos. Yo asumo, por ejemplo, que los que ahorita tienen 0 años serían el pasado de los de los que ahorita tienen 1 año. Que los que ahorita tienen 100 años representan lo que esta generación tendría en 100 años, ¿no? Y así, y sin embargo, pues en realidad todos están en un mismo momento del tiempo viviendo juntos, ¿sí? Entonces, esto también lo explica Belty, tiene este grafiquito, donde nos va diciendo entonces cómo esta gente, cómo nosotros podríamos asumir
primero, porque hay un desfase entre el tiempo calendario y el tiempo de edad, porque para asegurar que toda la cohorte haya aumentado en 5 años su edad, deberían de transcurrir 10 años, porque siempre vamos a tener ese desfase. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí están la cohorte, aquí están los que nacieron entre el 90 y el 91, que son mayores que ustedes, imagínense. Que, entonces, si nosotros lo fuéramos siguiendo en el tiempo, y ya vamos a ver bien este gráfico se llama Lexis. Y vamos a hacer muchos Lexis, les prometo. El diagrama de Lexis va a tener el tiempo calendario aquí a un ladito. Esto es el tiempo calendario, donde van los años, según nuestro calendario. Y aquí van las edades o duraciones, ¿sí? Digo duraciones porque también se pueden hacer Lexis, por ejemplo, aquí de duración de matrimonios, por ejemplo, que es como la edad del matrimonio, duración en el periodo escolar, o sea, hay diferentes cosas que se pueden hacer, pero lo más normal es que lo hagamos contra las edades. Entonces, aquí va el tiempo calendario. Este es el tiempo que nosotros llamábamos tiempo biológico, ¿no? Que va desde el nacimiento y se va recorriendo. Y en este gráfico es bien importante que ustedes sepan de que todo va en 45 grados. ¿Por qué? Porque si yo aquí tengo un año, aquí tengo que tener un año. La unidad del tiempo está medida en las mismas unidades, ¿no? Si aquí aumento un año, si esta longitud de para acá, de 89, 88, 89, esta misma longitud pasa de 0 a 1, ¿sí? Entonces tiene que ser completamente proporcional el paso del tiempo calendario con el paso de la edad, ¿no? Y dijimos que estas líneas de acá podrían ser consideradas líneas de vida o longitudinales porque van haciendo esa concurrencia de lo que vamos viviendo en ciertas fechas, ¿no? Entonces, nosotros cuando vamos siguiendo, por ejemplo, aquí están todos los que nacieron del 90 al 91, los podemos ir observando a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí van, ¿no? Ellos van creciendo y les van a ir pasando cosas, ¿no? Y nosotros quisiéramos seguir esta generación hasta que se muera, lo cual es muy difícil, ¿no? Como dijimos, entonces no mediríamos nada porque no lograríamos tener vida para tener esos datos, ¿no? Yo me pongo a hacer ahorita y pues sí, ¿no? Llegué hasta la mitad, van a tener 60 años y no se han extinguido, ¿no? Entonces lo que hacemos es, normalmente nosotros tenemos información sobre periodos, ¿no? ¿Sí? Y entonces vamos a hacer esto de acá, así. Y vamos a asumir que esta gente es parte de una misma generación. Entonces, lo que nosotros asumiríamos es que es una cohorte que esto de acá implicaría que yo a los únicos que estoy observando realmente son a los que nacieron bien, es entre los que están en 90 y 95, ¿no? ¿Sí? Y si yo quisiera seguirlos observando, necesitaría este cuadrito, pero no lo tengo. Entonces le pido prestado a este de acá y le digo, ah, sí, mira, tú eres lo mejor que puedo tener en aproximación, ¿no? Y así voy prestando cuadritos para ir construyendo esta cohorte ficticia. Y esto va a ser sumamente útil para que nosotros podamos calcular tasas, para que podamos calcular tablas de eliminación. Es un concepto fundamental en la demografía que yo entiendo, así como el concepto de tiempo vivido, tampoco es un concepto que sea tan asequible de buenas a primeras, pero si tienen chance de leerse esa parte de Belty, que está casi al final del capítulo 3, chéquenla muy bien, ¿sí? Y entonces se dice que es sintética, también se le da el nombre de sintética, porque sintetiza muchas generaciones en una sola, ¿sí? Aquí, en realidad, estos de acá nacieron entre el 89 y el 90, los de este lado, este de aquí, ¿verdad? Sí.
Todos estos nacieron entre el 89, estos son de la misma generación, y así. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces voy a abrir la siguiente presentación. Ay, no, ¿cómo se oye, no? Es que esta es bien larga. Entonces, digamos que con eso terminamos la parte de demografía estática. Entonces, nosotros, con muchas fuentes de información, con encuestas, con censos, nosotros vamos a poder describir a una población en un momento específico del tiempo. A pesar de estar viendo a la población en un momento específico del tiempo, siempre tenemos que recordar que la población es producto de sí misma. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que siempre, quiero ver si me puedo ir aquí rápidamente a... No la tengo acá. Aquí está. ¿Se acuerdan que siempre íbamos a volver a nuestra ecuación compensadora, ¿no? Entonces, que nosotros en esta ecuación compensadora podemos ver claramente que una población en un momento específico del tiempo es función de su pasado, ¿sí? Más una serie de cambios que ella haya vivido. Entonces, si nosotros como que fuéramos reemplazando esta con muchos pasados, o sea, encontraríamos que toda población es producto de su pasado y de todas esas historias y de cómo nació la gente, cómo murió, cómo emigró, cómo inmigró, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros estemos observando a una población en un momento específico del tiempo, siempre tenemos que volver a la historia de la población y tomar en cuenta que en esa foto de 100 años, por ejemplo, que tenemos a la población, nosotros tenemos la foto, que es de un momento específico del tiempo, pero hay una historia de 100 años en esa población. Cuando ustedes piensen en una pirámide de población, deben de recordar que ya hay una historia de 100 años de la población que están estudiando, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito entonces hoy de la dinámica de la población, ¿no? Como dicen por ahí, y sin embargo se mueve, ¿no? O la dona et mobile, ¿no? O sea, la población se mueve, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales van a tener que ver con la dinámica de la población. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que nosotros estudiamos estructura y dinámica? Piensen en la población, en la pirámide de población como una herramienta que nos permite ver claramente la estructura de la población en un momento determinado. Y la dinámica nos va a ayudar tanto a ver los crecimientos como a estudiar los fenómenos demográficos que suceden dentro de esa población y lo hacen moverse, ¿no? Entonces, recordando esto de la ecuación compensadora, dijimos que la llamábamos así porque tiene dos componentes de cambio que se compensan entre sí, ¿no? El crecimiento natural y el crecimiento social, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos nuestra ecuación compensadora, teníamos a nuestra población inicial y que este efecto cambia por el efecto de la dinámica. Y que además esta dinámica puede resumirse en dos fuerzas de cambio, el crecimiento natural, que es la diferencia entre los que nacen y los que mueren, y el saldo migratorio o migración neta, que es la diferencia entre los que inmigran y emigran, ¿no? Entonces nosotros tendríamos de esta manera el crecimiento total de la población, estaría explicando y compensando lo que pasa en la parte natural que tiene que ver con los nacimientos y las defunciones y la inmigración y la emigración. Esto lo saqué de Belti, que tiene un poquito diferente acá,
A los nacimientos le pone una B de births y a las muertes le pone una D de deaths, o sea, está en inglés, ¿no? Entonces, immigration y emigration se mantienen, pero bueno, digamos que, que las letras que usa Belty están en inglés, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, ¿no?, que había un crecimiento natural que proviene de la diferencia de los nacimientos y las defunciones en un periodo particular, ¿no? Yo voy a establecer, quiero estudiar cómo ha cambiado la población en un periodo, ¿no? Por eso ustedes tienen que tener cuidado. Por eso es que a mí hace como 3 años me llevaron una tesis a leer que hablaba y decía el cambio de cierto fenómeno y me decía en 2010. Y yo salté como buena demógrafa porque dije, ¿cómo va a haber un cambio que se puede ver en un solo momento del tiempo? Le dije, si me estás hablando de cambio, tiene que haber un periodo, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablen de cambio, entonces siempre tienen que pensar que están comparando un periodo, ¿no? Entonces no pueden hablar de cambio en un momento específico. El cambio siempre se ve comparando lo que sucede durante periodos, ¿sí? Entonces, o comparando stocks con stocks en diferentes momentos, ¿sí? Pero no puede haber un cambio en un momento específico. Entonces, este es el crecimiento natural y este es el saldo neto migratorio. Y entonces, si ustedes se acuerdan de la ecuación compensadora, entonces nosotros podríamos escribir esto de manera muy sencilla, ¿no? Si ustedes se acuerdan un poquito de sus clases de matemáticas, el delta normalmente es el cambio, ¿no? Es el cambio de la población en un periodo, es decir, que empieza en un momento en el tiempo y termina en otro momento del tiempo, está explicado por cómo ha cambiado esa población, o sea, yo lo estoy viendo en un tiempo t con respecto a un tiempo inicial, y ese valor va a ser igual a esto. Es decir, que si ustedes también lo quieren ver con la otra que hemos estado utilizando acá, es que yo podría borrar este más y decir igual. Si yo a la población que estoy observando en este momento le resto una población del pasado, esa cantidad de personas que yo tengo de diferencia va a ser explicado porque unas se murieron, unas nacieron, unas se murieron, otras llegaron como parte de la inmigración y otras se fueron. Entonces, el cambio de una población está completamente relacionado con la dinámica de la población misma. Y como ya dijimos desde el inicio, desde esa primera presentación, la dinámica tiene que ver con cómo se dan los fenómenos demográficos básicos que alteran el volumen de la población, que son estos que nosotros sabemos, que es la fecundidad, la mortalidad y la migración. Ay, no, cada vez soy más fuerte. Porque cada vez es más tarde del viernes. Bueno, ya no voy a aguantar mucho yo esta situación, entonces creo que vamos a parar. Entonces, eso es esto lo que dice Belty, que hace un gran esfuerzo por mostrar cómo de esa ecuación compensadora podemos pasar a elementos incrementales, ¿no? Sí, no, ¿saben qué? Lo vamos a dejar hasta aquí por el momento. Y vamos a empezar bien con la dinámica poblacional en la siguiente clase. No sé si alguno tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera señalar sobre las pirámides, algo si han tenido chancecito de meterse en RStudio Cloud, para que ya la próxima semana van a tener su capsulita de cómo hacer una pirámide de población y su Excel para que ustedes empiecen a hacer sus propias pirámides. Y también un poquito de cómo yo hice esa pirámide de los casos confirmados y que ustedes van a poder replicar simplemente corriendo el código, ¿sí? No sé si tienen alguna duda.
No. Bueno, entonces, espera. Yo tengo Sí, sí, dime, Jenue. al inicio de la clase mencionó que cuando la razón de los hombres es mayor, hay mayor fecundidad, pero No, de los niños. ¿no? Ajá. No, más bien es de niños. Ah, ok. Yo lo había entendido de los hombres. Por eso quería saber si con las mujeres No, como que implicaba o algo así. Ah, ok. no, bueno, ahí me hizo falta poner niños y niñas. Niñes, pongámosles. Pero sí, la verdad es que niñes. Niñes. O sea, niños, hombres y mujeres. Incluso hay una versión más refinada que lo que va a revisar es mujeres solo contra niñas. Por una situación un poco como de reemplazo de las mujeres, de las mujeres que pueden ser madres, una cosa así. Una cosa, de esas cosas raras donde la demografía es demasiado biológica a veces, pero sí, no, ahí yo tomaría en cuenta, en la capsulita voy a mostrar en Excel cómo se hacen algunos de estos indicadores y ustedes también van a tener como otro ejercicio chiquitito de hacer un par de datos con su estado, ¿no? Así como están, ¿no? Si ustedes checaron el texto que está en el libro de Kenbir que les mandé, que yo hice, ahí hay un ejercicio que tiene un código de barras donde se puede descargar en Dropbox, pero igual lo voy a subir acá, un Excel donde fácilmente ustedes van a poder ver la pirámide del estado que ustedes quieran, pero para el 2010. O sea, ahorita nos tenemos que esperar para el 2020, ¿no? Y vamos a hacer, entonces yo les debo la cápsula donde vamos a hacer la pirámide en Excel, de cómo se hace paso a paso, qué cositas hay que arreglarle, porque hay muchas cosas que hay que hacerlas así como manualmente y así como muy, muy cuidadosamente. Y digamos, esa va a ser una cápsula sumamente práctica. Y vamos también a sacar un par de indicadores de estos que están acá, que están muy, muy bien explicados en el libro de Belty. Pero a lo mejor sí, como yo lo saco de ese libro, que es bastante viejito, es bastante noventero, que ustedes iban naciendo, entonces no tiene perspectiva de género, y entonces aquí me refería a niños y a mujeres, ¿no? Este es de fecundidad. Es un indicador que nos va a dar cuenta de la fecundidad, porque si hay muchos niños chiquitos por mujer, ¿no? Por cada mujer, pues estaríamos pensando que en esa población hay altos niveles de fecundidad, e incluso hay maneras de aproximarse esto a tasas de fecundidad con ciertos, lo cual es muy útil en países que tienen poca información y donde probablemente sea como muy fácil contar a la población, tener un censo, aunque sea en algún momento o alguna encuesta, pero no sea tan fácil tener otro tipo de información. Entonces a veces nos podemos acercar a la dinámica de la fecundidad con esta relación. ¿Alguien más tiene otra duda? Ahí está. No por el momento. Acuérdense de dejarme entonces, antes de que se vayan, su pequeño, su pequeño resumen de qué es el tiempo vivido, por favor. Y lo vamos a checar, porfa. Porque sí es para mí difícil saber si están entendiendo o no están entendiendo cuando no estamos en vivo y en directo, ¿no? Son cositas que ando viendo qué dinámicas puedo hacer para saber que ustedes están entendiendo. Entonces, bueno, con esto terminamos demografía básica, pero ustedes pueden seguir leyendo a Belty. Pueden empezar a hacer la guía, pero tomen en cuenta que hay una parte que es de dinámica que pues no la van a poder hacer ahorita, ¿no? Y nos vamos a ver entonces el próximo viernes. Recuerden que nos vamos a ver cada viernes acá y van a tener nuevas cápsulas para la semana como para que completen la jornada del martes, digamos.
la jornada esta que deberíamos tener también de 2 horas el día martes, la trasladaremos en una sesión de cápsulas en Excel y en R. Entonces, nos vemos entonces hasta el próximo viernes. Cualquier cosa nos escriben por chat, Google Classroom, correo, o sea que tenemos muchas formas de comunicarnos, por favor, utilícenlas. Voy a dejar de grabar y me van dejando entonces sus notas. Pues más que resumen, dijo que era como lo que entendieran, pero sí, quizá como un párrafo o dos, ¿no, Ana? Sí, un párrafito. Sí, y sí es sobre lo que es el tiempo vivido, Pedro. Bueno, pues voy a apagar aquí el video y cualquier cosa se van saliendo. Bye, que les vaya bien. Yo tengo una pregunta. Yo había enviado lo del tiempo vivido, pero al privado de la profesora. ¿Está bien así o lo tenía que enviar a otro lugar? Así está bien. Sí, está Brenda. bien. Vale, Todo gracias. me queda guardado en un archivo de chat, entonces lo puedo checar si es privado o si es para todos.